Hola, muy buenas noches a todos, espero se encuentren muy bien. Digo buenas noches porque es muy tarde, pero esta es la oportunidad que tengo para grabar. Este es el primer video que grabo después de haber llegado a los 100.000. Gracias a todos por haberme acompañado en este camino, por haber caminado junto a mí. Voy a estar haciendo un video, intentaré hacer un en vivo para ver si podemos responder todas esas preguntas que ustedes siempre me hacen y las que me dejaron en los videos y en las historias. Pero mientras llegue ese momento, que esperemos sea cuando llegue la placa, hoy vamos a estar viendo un caso. Este caso tardó en resolverse ni más ni menos que 44 años y se resolvió en el 2021. En cuanto me llegó el pedido de este caso, no dudé en hacerlo porque realmente me parece que hay que hacerles memoria. Y por eso, comencemos. Una de las cosas que hay que destacar muchísimo del gobierno de Estados Unidos o de las autoridades es que cuando encuentran a una persona no dejan el caso abandonado, si bien se puede archivar, si encuentran algún avance tecnológico o avance científico, siguen buscando. Y esto fue lo que ocurrió con Beth Doe. Así fue como se la denominó, cuando se la encontró en 1976. El 20 de diciembre de ese año de 1976, en Whitehaven, Pensilvania, un adolescente, Kenneth Jumper Jr., quien jugaba a orillas del río Lehigh, condado de Carbono, dentro de unas maletas encontró lo que a simple vista parecía el cuerpo de una mujer. Se encontraba desmembrado. Él llegó a ver 2 de las 3 maletas que luego se encontraron. Parecía ser un adolescente o al menos tener una edad entre 14 y 20 años. Pero junto a ella también se encontraba su hija por nacer. Es decir, estaba embarazada de 9 meses, pero le habían extraído a este bebé y lo habían dejado a su lado. Habían repartido el cuerpo en estas 3 maletas. De inmediato llamaron a las autoridades. Intentaron levantar todas las huellas digitales posibles, todas las pistas que hubiera. Las valijas tenían rasgos muy particulares, además de rayas rojas, azules y blancas. Tenían como un bronceado o un diseño a cuadros. El material era de vinilo y todas tenían el mismo tamaño. Las maletas habían sido pintadas con spray en negro y las manijas habían sido cortadas, como que fueron disimuladas, quizás para que alguien no las reconozca. También recolectaron pruebas que hallaron en el lugar, como paja y espuma de embalaje, una manta o una colcha que estaba completamente empapada en agua, pero tenía fragmentos de un periódico que se había utilizado para envolver las partes del cuerpo. El periódico era de New York Sunday, del 26 de septiembre de 1976, y estaba vinculado a la parte norte de New Jersey. Lamentablemente nadie pudo brindar información. Luego de tomarle las huellas digitales, las compararon con los informes de personas desaparecidas en los Estados Unidos y Canadá. Fueron comparadas en ese momento con todas esas bases de datos, pero lamentablemente no fue identificada. La autopsia revelaría cosas tremendas sobre lo que le había pasado a Beth. En ese momento era así como se la conocía. Había sido agredida sexualmente, estrangulada. Tenía un disparo en el cuello, pero este fue post-mortem, por lo que la causa de muerte fue la primera, el estrangulamiento. Como les mencioné hace un momento, el cuerpo fue separado en partes con una hoja dentada, aparentemente. La persona que lo realizó no tenía experiencia en esto, al menos eso era lo que comprobaría la manera en que fueron realizados los cortes. Pero algo terrible, le cortaron su nariz, los senos y las orejas. Estas partes del cuerpo jamás fueron encontradas. La cantidad de cosas que le hicieron a esta joven darían como información que la persona que lo realizó tenía algo personal con ella, es decir, que no fue al azar. El médico forense notó en ese momento que había escrito una serie de números sobre su mano izquierda, sobre la palma, hechas aparentemente con un bolígrafo. Se cree que se las realizó ella misma. Esto indicaría que ella sería diestra o que era diestra. Lo que se podía leer con esta escritura era que tenía las letras WSR y los números 4 o 5
seguidos del 4 o el 7, números bastante similares y se encontraban bastante como borroneados, por eso no podían asegurar cuáles eran esos números. Tampoco, obviamente, pudieron saber a qué se refería esto que se había escrito. Con respecto a las valijas, se dieron a conocer las imágenes cuando fueron encontradas, para ver si alguien al menos tenía información o conocía a alguien que tuviera estos elementos antes en su casa. Y también se dijo que aunque las 3 habían sido arrojadas desde el puente sobre el río en Whitehaven, paralelo a la Interestatal 80, se cree que las maletas fueron arrojadas desde un vehículo que viajaba hacia el oeste, con la intención, supuestamente, de que estas maletas cayeran en el agua. Pero lamentablemente para esta persona, 2 cayeron en el pasto y una sí se la llevó el agua, pero fue encontrada en la orilla. Se abrieron y esto fue el hallazgo que hizo este jovencito, tan pequeño que tuvo que ver los restos que se veían al abrirse las valijas. Es decir, se cayeron, se abrieron y quedó todo expuesto. De inmediato realizaron un boceto con las características principales que tenía Beth. En ese momento, como recuerdan, no tenía su nariz, por lo que tuvieron que, más o menos con el hueso, tratar de reconstruirlo. La hicieron con el pelo corto en ese momento, como la habían encontrado. También la realizaron con el pelo largo en el año 2007. Pero ella tenía unas marcas muy distintivas en su cuerpo, una cicatriz de 2 a 6 pulgadas. Estaban visibles sobre uno de sus talones. No parecía que iba a ser difícil que alguien la reconociera o que alguien la buscara. Tenía características muy particulares y sobre todo estaba embarazada con un embarazo a término. Además de los rasgos que les mencioné, tenían 2 lunares en su rostro, uno encima del ojo izquierdo y otro sobre la mejilla izquierda. Creen que esto puede haberse llegado a producir igualmente después del embarazo. Se pidió obviamente al público cualquier tipo de información que tuvieran sobre ella. Y como suele suceder, la lista es enorme de las mujeres que son encontradas y no pueden ser identificadas, y no de los últimos años, sino estamos hablando de alrededor de casi 50 años atrás, que directamente no pueden ser reconocidas, no porque no hayan sido reclamadas, sino porque en ese momento era muy difícil hacer una correlación o comparar el pedido de una persona desaparecida con el hallazgo de un cuerpo. Por eso fue que en 1983, debido a que nadie logró identificarla, fue enterrada. Pero en el 2007 sus restos fueron exhumados. Se le iba a realizar unos nuevos estudios, unos isótopos, que revelarían al menos algunos datos más sobre cómo era ella. Por ejemplo, se le realizarían en su cabello, sus dientes y sus huesos. Como resultado de esto, creyeron en un principio que era una joven europea, según el examen antropológico que hicieron, al menos el inicial, que pudo haber sido originaria de Serbia o de Croacia, y que se mudó a los Estados Unidos antes de llegar a la adolescencia. Y esto fue por lo que les indicaba el examen del esmalte de sus dientes. Que había vivido en los Estados Unidos durante 5 a 10 años aproximadamente y muy probablemente había residido en Tennessee o en un estado cercano. También vieron que se le habían extraído algunos de sus molares, que le habían realizado empastes en los dientes, pero que sufría de caries dentales severas, por lo que se cree que hacía tiempo ya que ella no visitaba a un dentista. También en 2017 realizaron una nueva reconstrucción facial, le hicieron un cambio en la nariz, lograron modificar la imagen que ella podría llegar a tener en el momento en que la encontraron, le cambiaron el corte de pelo, como les dije antes, se lo habían hecho con pelo corto, y luego era con cabello largo. Obviamente toda la tecnología había avanzado bastante y se podía como mejorar con todos los datos que ellos tenían esta imagen. En el 2019 creyeron haber encontrado la identidad de Beth. Habían asociado a una chica que había desaparecido justo en los años 70, se había escapado, era una joven adoptada que había sido vista por última vez en New York, pero luego pudieron comprobar que esta joven desaparecida fue hallada más tarde con vida. Y como vieron,
Estábamos en 2019 y con el pasar de los años aún se seguía investigando y se quería saber quién era Beth y quién era su bebé. Y sobre todo, quién le hizo eso. Para el 2021, hace muy poco tiempo atrás, el 31 de marzo de este año, se anuncia de manera oficial que había sido identificada Beth como Evelyn Colón, de 15 años. Además, también revelaron la identidad del presunto responsable, del hombre que le quitó la vida, sobre quien en ese momento ya se habían presentado cargos. ¿Y cómo se había llegado a esto? Uno de los sobrinos de Evelyn Colón se había registrado en una base de datos genéticos para poder llegar a encontrar a los familiares o al menos descendientes de su tía desaparecida desde los años 70. Mientras tanto, las autoridades en el año 2020 enviaban restos, más precisamente parte del fémur, a una empresa en Texas para crear un nuevo archivo de ADN. Luis Colón Jr., este sobrino de Evelyn, fue quien facilitó este ADN para que fuera comparado, como les dije, para encontrar a sus familiares. Y los investigadores, al ver la correspondencia de su ADN de un 99% con el de Evelyn, se contactaron de inmediato con él y él les confirmó que tenía una tía desaparecida desde la década de los 70. Y luego de comprobar que coincidía, se supo que Evelyn Colón tenía 15 años, era una adolescente estadounidense de origen puertorriqueño, que vivía, como mencioné, en New Jersey, que nació el 17 de abril de 1961, que la asesinaron entre el 13 y el 19 de diciembre de 1976, que al momento de desaparecer estaba en pareja con Luis Sierra, que tenía 19 años, padre de la niña que llevaba en su vientre, con quien además convivía. ¿Cómo fueron los últimos momentos de Evelyn, al menos los que conoce la familia? Ella vivía con su pareja Luis Sierra en un departamento. Mientras tanto, la familia de Evelyn y la familia de él vivían en un barrio donde estaban más o menos siendo vecinos. Ella en un momento se sentía mal, estaba embarazada, quizás necesitaba la compañía de su madre y le dijo a su madre si cuando la fuera a visitar le llevaba sopa. Esto fue lo último que escucharon de ella. Cuando la familia, la madre y el hermano llegaron hasta la casa, se dieron cuenta de que Evelyn no estaba. No se aclaró cuántos días tardaron en ir hasta la casa, pero la vecina de ellos les mencionó o les dijo que esta pareja se había mudado, por lo que cuando entraron el departamento estaba completamente vacío. El hermano de Evelyn recordó ese día que cuando entró vio el cochecito, dijo que era como uno de esos carros de bebé de los años 40 que llevaban las ruedas grandes, que era de color negro, que estaba en la cocina, pero que no había nadie allí. Esto también le extrañó, porque de repente podrían haberse llevado el cochecito, ya que el bebé estaría por nacer. Pasado un tiempo, casi un año, en 1977, la familia recibe una carta. Esta carta estaba escrita en español, supuestamente era de Evelyn, sellada desde Connecticut, diciéndoles que había dado a luz a un niño de 9 libras llamado Luis Sierra Jr. Por este motivo, la familia nunca reportó la desaparición, porque según el hermano, Luis Colón, pensaron que ella estaba a salvo con Sierra, que estaría rodeada de nietos, de hijos, o al menos eso es lo que quisieron creer, y que ella, por voluntad propia, decidió alejarse de la familia. Ahora, hay una versión que dice que ella le dijo a la familia que si algo le pasaba, el responsable iba a ser su pareja, que le tenía miedo, que la encerraba siempre en la casa. Si esto es cierto, realmente fue dudoso el por qué no realizaron la denuncia después de que por mucho tiempo no apareció. Como les mencioné recién, ambas familias eran vecinas, pero él tampoco regresó jamás a visitarlos. Por eso la familia comenzó a creer que realmente ellos estaban formando su vida en otro lado y que además ella le mandó una carta diciéndoles que si los necesitaba les iba a escribir, pero nunca lo hizo. Mientras tanto, algunos de los familiares comenzaron a volverse a Puerto Rico. La mamá siempre fue la que soñó con volver a encontrar a su hija, quería verla
nuevamente, quería saber qué era de su vida, estaba sufriendo una depresión debido a su ausencia y tenía, como siempre, la idea de que la veía por todos lados, y esto lamentablemente no la dejó seguir y no llegó a enterarse, quizás por suerte, cuál fue el destino lamentable de su hija, ya que falleció unos años antes de que esto sucediera, de que esto se diera a la luz. Para las autoridades estaba muy claro que esta carta no la había escrito Evelyn, porque Evelyn, para el año 1977, ya estaba sin vida. Y claramente había una mentira. Su bebé era una nena y no un varón. Cuando le preguntaron a este hombre, él dijo no recordar, pero tampoco negó haber escrito esa carta. En este caso, Evelyn tuvo una sobrina 11 años después de que ella desapareció, que nació el mismo día en que ella cumplía los años, el 17 de abril. No solamente eso, sino que el parecido es tremendo al que tenía Evelyn. De hecho, dice que ella creció con la memoria de su tía, ya que siempre se la nombraban, que siempre le contaron toda su historia y que siente una conexión muy fuerte con ella. Su hija, por nacer, a quien ahora la familia llama Emily Grace, 44 años. Lamentablemente, la familia en el año 1975, un año antes de que desapareciera Evelyn, por un incendio, perdieron muchísimas cosas, perdieron muchas fotografías y no tenían fotografías de ella de ese momento en que desapareció. Pero con el tiempo fueron consiguiendo al menos 2 o 3, que son las que van a estar viendo en este video. Los restos de ella y de su bebé siempre descansaron en el cementerio de Carbón, en Pensilvania, donde muchísima gente le realiza homenajes, la recordaba todo el tiempo, una localidad que nunca la olvidó. Pero ¿qué es de este asesino hoy? Hoy se encuentra arrestado, residía al momento de ser detenido en Ozone Park, en New York, y tiene 63 años. Obviamente detenido sin derecho a fianza y estaba a la espera de ser extraditado a Pensilvania. Y realmente va a pagar una condena bastante grande. Quizás no salga nunca más de prisión. Mientras tanto, la familia de Evelyn agradece muchísimo a la gente del condado rural de Cordón, donde le realizaron la tumba, donde siempre le hicieron homenajes, donde le dejaban flores, le dejaban muñecos de peluche, donde le demostraban que ella no iba a ser olvidada. Y así fue. Realmente pudieron llegar a dar con sus datos. Lamentablemente, hasta ahora no se sabe dónde se cometió el hecho. Obviamente se sospecha y se cree que fue esta persona, porque además escribió la carta, pero las autoridades dijeron que van a estar informando, obviamente, cualquier avance en la investigación. Pero mientras tanto ahora se mantienen en secreto para no entorpecer justamente la investigación. Pero esto sucedió el 21 de abril, fue hace muy poquito cuando dieron la conferencia, así que tendremos que esperar un poco para ver cuáles fueron los detalles, si es que realmente eso cambiaría algo de lo que pasó. Lo que sí me gustaría conocer es la condena, y que espero sea ejemplar, que se le dé a este sujeto de ser el responsable. Bueno, y esto es todo lo que les voy a contar sobre el caso de Evelyn. No hay mucha información al respecto sobre ella, hay muchas dudas, hay muchas preguntas que tiene la familia. Ahora se está juntando dinero para darle una sepultura como ella merece, pero quería, a través de su caso, representar a muchísimas mujeres más que están tratando de ser identificadas, que están tratando de saber quién les hizo daño. Si bien hay muchas chicas que están siendo identificadas, lamentablemente no se puede encontrar quién fue el responsable. Y me despido de todos ustedes, como siempre. Quiero agradecerles a todos realmente los que se suman a la comunidad, los que están caminando junto a mí en este gran trayecto que es hacer los casos, llevar el canal adelante, tratar de informarlos, tratar de hacerlo con respeto para respetar justamente a los protagonistas, que son las familias y todos los que quedaron.
Gracias por ser tan empáticos siempre. Soy muy feliz con ustedes. Se los agradezco un montón. Nos despedimos, nos vemos en un próximo video. Muchísimas gracias a los miembros de la comunidad, a toda la comunidad en sí. Cuídense mucho, síganse cuidando. Nos vemos en un próximo video. Chao.